Voy a explicar un poco lo que ha sido la costa, lo que es la costa y la recuperación puede ser de la costa. He pasado ya, en 45 años, he pasado 4 crisis, esta realmente más profunda, y en este caso se han visto involucrados los bancos por una serie de motivos. El tema está en que siempre nosotros somos, primero es Canarias, luego nosotros y luego el resto del país en España, los primeros que sufrimos y salimos de la crisis, por una razón que es que dependemos del mercado inglés, europeo. Nosotros, en el fondo, lo que se ha hecho aquí, al principio de las urbanizaciones, la verdad es que cuando se hicieron las primeras, entre las que nos encontramos en la de Calahonda, se pensaba que el mercado estaba en Madrid, en España, y durante 8 años se pretendió vender desde el año 60 al 68, vender a los españoles. La situación no fue así, y entonces empezaron a venir ingleses, alemanes, sobre todo alemanes al principio, porque había un mercado importante en Alemania. En fin, Diana conoce igual que yo el tema de los mercados, pero la situación, para que os hagáis una idea, fundamental realmente es las conexiones o las infraestructuras para que venga la gente de los diferentes países. Lo digo porque nosotros, en un momento determinado que dependíamos del mercado inglés en la década de los 80, por un problema de medios, en el que empezó a hablarse mal de la costa, pues vimos la necesidad de buscar una alternativa y nos fuimos al mercado alemán. ¿Cuál era el problema del mercado alemán? Pues el mercado alemán, el problema está en que los aviones pasaban por Madrid o Barcelona, hacían una escala, con lo cual pues tardaban, en vez de tardar 2 horas y media, pues tardaban 8 horas para llegar aquí. Eso es un problema, porque mucha gente de las que invierten aquí o compran aquí o vienen de turismo, algunos vienen el fin de semana, y luego pues la verdad es que estamos hablando de mucho tiempo para lo que, igual que al principio se pretendía vender al mercado americano. Nuestro mercado está en Europa. Esto está claro, primer asunto. Aunque se pretenda abrir nuevos mercados y todo lo que se quiera, pero la situación es que lo máximo tiene que ser de 3 a 4 horas el avión que te tarde en llegar desde estos países. ¿Cuál es la situación? La situación primera, que es fundamental, y por la que he venido un poco aquí, es por el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es fundamental para los extranjeros porque cualquier movimiento que se haga de diferencia, de cambio de leyes, repercute y crea una inseguridad. Esa inseguridad se ha demostrado en varias situaciones, en las cuales una es la ley del suelo valenciana, en la cual se podía expropiar a cualquiera y hacer lo que se quisiera el ayuntamiento con un agente urbanizador que se habían inventado, y entonces eso está en el Parlamento Europeo y aún pendiente de resolver. Esa situación es una situación gravísima. Igual de grave que es la situación que se pretende crear aquí ahora de repente en Marbella, de hablar de 5 torres de 50 plantas. Es una cosa impresionante. O sea, no se puede hablar de repente. O sea, te están pidiendo aquí, por ampliar una casa, una serie de requisitos, y si no te ponen una multa de 21.000 euros o de lo que sea, y de repente, así por las buenas, se pretende hacer unas torres de 50 plantas. Es como si en Saint-Tropez se pretende hacer unas torres de 50 plantas. O sea, lo que sí tiene que estar claro que es lo que se vende aquí, en Marbella, o en la costa, o en Fuengirola, o Marbella. Cada uno tiene su característica. Y esa característica hay que mantenerla y revalorizarla, no cambiarla, porque el cambio de esa situación representa un deterioro del futuro y una espantada de la gente que está aquí. Porque, claro, el señor que de repente, que suele pasar en este país, con el tema urbanístico, la estética aún no se ha hablado ni se ha dicho. O sea, en Madrid había una serie de casas en la Castellana y se cambiaron las casas por unos edificios que no tienen ningún sentido. Los únicos que aquí son, en París, por ejemplo, no se les ocurre de repente hacer en los Campos Elíseos, se van al otro lado y hacen allí los edificios en alto. O sea, quiero decir, urbanísticamente es fundamental que haya una filosofía o una idea de futuro y tener claro cuál es el producto.
O sea, yo lo que veo es que hay un problema de que los políticos de repente, por una serie de razones, por ponerse medallas o por lo que sea, Gil ya en su momento quiso hacer 3 torres de 20 plantas, y yo me acuerdo que eso fue un error gravísimo. Nosotros en Cabo Pino, también los italianos, los de Cabo Pino, querían hacer 4 torres de 20 plantas y yo les convencí para que se hiciera de otra forma, igual que en otros sitios. O sea, que decir, esta situación, esa inseguridad, esa aberración de hacer unas torres en sitios donde la gente viene justamente por estar relajado y en el turismo viene la gente es a relajarse, esa situación es fundamental mantenerla. Eso por un lado. Y a lo que se viene aquí, lo de los brotes verdes, pues hombre, yo lo que sí pienso, puede pasar muchas cosas y pueden cambiar mucho los mercados, pero durante 40 años o 30, el mercado de aquí ha sido el mercado inglés, en mayoría. ¿Por qué? Porque solamente hay que ir al aeropuerto y ver los paneles de los aviones que vienen, de dónde vienen y cuántos vienen. Es decir, hay una cosa que está clara, que la mejor conexión que tenemos, por eso hablaba importante de la conexión, es de los ingleses, ¿no? Los ingleses, en el momento que empiezan a recuperarse, que ya empiezan a recuperarse, pues aquí volveremos otra vez a lo mismo que hace 10 años o 15. Es decir, hay una cosa que está clara, yo siempre he defendido y es evidente que el norte de Europa tiene que venir aquí, y cada vez más, porque cada vez la gente tiene más esperanza de vida, y con lo cual pues estamos hablando, antes eran 20 años y ahora ya son 30 años que vienen a vivir aquí. ¿Qué vienen a buscar? Pues bueno, vienen a buscar tranquilidad, seguridad y ningún problema. Ahora hay otros mercados que son los que no les ha afectado tanto la crisis, el ruso pero en el fondo, a la larga, para la venta de todos los apartamentos pequeños, eso que hay en cantidades industriales, esos quien lo va a absorber seguramente serán los, independientemente de que salga el reglamento, que es fundamental, de el reglamento, que no sé cómo es, la ley, perdón, ha salido ya la ley para las residencias de los extranjeros que compran unas viviendas por 500.000 euros. Se ha fijado lo de los 500.000 euros, pero el reglamento se está desarrollando y saldrá ahora dentro de poco. Eso es muy importante. Bueno, pues porque muchos países, o sea, a mí me han hablado de los chinos que quieren, pues igual que los chinos, pues de muchos sitios quieren, no saben los rusos mismos, muchos países que no tienen una seguridad jurídica, quieren tener una residencia en España para ser europeo, para que a su vez, en caso de que pase algo, pues tener una garantía de que en el futuro no les va a pasar. Pero bueno, esto es una mesa redonda, o sea, que decir, yo creo que lo mejor es lo que os interesa a vosotros, saber que hablemos, porque yo puedo estar hablando de 45 años de mi vida, que es muy larga, y no creo que interese mucho. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues a continuación cedo la palabra a doña Diana Morales, fundadora de Diana Morales Properties. Cuando quiera. Muy bien. Buenos días a todos. Hace unos minutos hablábamos con Juan de lo que íbamos a hablar en esta charla, y yo le dije, bueno, yo voy a hablar del menudeo, mientras que tú hablarás de la visión general de la situación del mercado inmobiliario en la Costa del Sol o en todo el país, como lo ha hecho él. Por lo tanto, me voy a centrar un poco creo que en el tema el punto principal, que es si hay realmente una reactivación del mercado inmobiliario. Y creo que sí que la hay, y que hay claros indicadores y de que hay una percepción general de que las cosas están mejorando y que las perspectivas hacia el futuro son muy buenas. Voy a empezar con algunas cifras que he recogido de la página web del Ministerio de Fomento. Y sobre todo, como mi actividad inmobiliaria está centrada en los 3 municipios, en el Triángulo Marbella, Benavís y Estepona, voy a hablar principalmente de estos 3 municipios. Para nosotros la crisis empezó exactamente en septiembre del 2008. Desde un punto de vista personal, yo estaba totalmente preparada para esta crisis. Había vivido ya 2 crisis anteriores y consideraba que el cambio principal desde el punto de vista nuevamente personal era que mi empresa estaba mucho más consolidada y establecida en Marbella que en las crisis anteriores, que me habían golpeado mucho más.
Y por otra parte fui bastante previsora de no, en los años anteriores, cuando veía que esa situación no podía sostenerse, a pesar de que muchos de mis vendedores decían, no me lo creían y decían que esto iba a continuar, y yo sabía que esos aumentos de un 20-25% anual era insostenible, iba a estallar en algún momento. Por lo tanto, como dije, desde el punto de vista personal me preparé, teniendo, digamos, un colchón como para soportar lo que pudiera venir en los próximos 2 años. Las cosas no fueron tan mal como yo había pensado, precisamente porque tengo una empresa que está bastante establecida. Pero me voy a remitir a esas cifras. Como les dije, en el 2008, en septiembre, fue cuando se empezó a sentir la crisis aquí. Ese año, el número de compraventas en los 3 municipios fue de 4.275 ventas, en contraste con el 2007, con un total de ventas de 6.870 unidades, lo que representó una caída del 36,5% en un año. Continuó bajando en el 2009, en el 2010 hubo un pequeño repunte, luego bajó en el 2011, pero el cambio grande fue desde el 2011 al 2012. El 2012 se terminó con un total de ventas de 4.602, lo que significó un aumento del 20,5% respecto del año anterior. Ahora, en los primeros 9 meses de este año, ha habido un 22,45% de incremento en las ventas respecto del mismo periodo del año 2012, y que podemos, bueno, por lo que he visto, se distribuye de la siguiente manera: 7,20% menos en el municipio de Benavís, 27,91% más en Estepona y 26,38% más en Marbella, siempre respecto al mismo periodo del 2012. En total ha habido hasta la fecha 3.752 ventas. Si aplicamos más o menos los mismos criterios de incremento, yo supongo que para fin de año habrá un total de 5.000 ventas, lo que ya supera las obtenidas en el 2008, y estimo que para fines del 2014 y quizás comienzos del 2015 ya habremos alcanzado la cifra del 2007, es decir, antes del comienzo de la crisis. Para mí este es un buen indicador. Y es interesante además destacar que el año pasado hubo un incremento de ventas, sobre todo en el último periodo del año, por la reducción del IVA, que hizo que mucha gente tomara decisión de compra justo antes de fin de año. Este año no hemos tenido ese incentivo y, sin embargo, las ventas se han incrementado, lo cual hace que el panorama sea más alentador. Tengo que resaltar que en el municipio de Marbella, así como en los otros municipios ha habido altos y bajos, de subidas, bajadas, en el municipio de Marbella en los últimos 3 años la subida ha sido constante. O sea que está claro que se están vendiendo propiedades, no solo por las cifras del Ministerio de Fomento, sino por lo constatamos diariamente. En el caso de mi empresa, en lo que va del año hemos tenido un incremento del 38% de las ventas con respecto a todo el año pasado. También lo sabemos a través de los compañeros, los colegas y de los mismos propietarios, que muchas veces llamamos para mostrar las propiedades y nos dicen que se han vendido. Otro indicador importante es el mercado de lujo, que se ha reactivado. Realmente en esta crisis debo decir que, excepto por el año 2009 y puede ser parte del 2010, el mercado alto es el que mejor se ha mantenido. Si no ha habido más ventas es porque los precios estaban ridículamente altos y porque los propietarios no estaban aún preparados para hacer los ajustes. Un ejemplo interesante es que en los últimos 6 meses se han vendido en Sierra Blanca y zona adyacente por lo menos 4 propiedades por encima de los 10 millones de euros. Propiedades que estaban en venta desde el año 2007, que habían empezado con precios mucho más altos, habían estado bajando de precio y finalmente encontraron sus compradores. Aumento de nuevas construcciones y también villas de lujo. Según la información del Ayuntamiento de Marbella, han aumentado el número de solicitudes de licencia de construcción un 25% este año. También han aumentado las solicitudes de licencias para grandes construcciones y el número de proyectos en ejecución. Y ahora voy a un punto que es interesante, que cifras que ha proporcionado la asociación DOM, que es una asociación de empresarios para la vivienda de alta calidad, en el Triángulo de Benavís, Estepona y Marbella, y es que en el 2011 se construyeron 60 casas de más de 1 millón de euros de coste cada una, con una inversión total de 250 millones. En el 2012 este número se elevó a 75 casas, con una inversión total de 300 millones,
un 20% de incremento. Y estas son señales inequívocas de una mejora en el mercado y mayor confianza por parte de los inversores. También han aparecido promotores a pequeña escala que comienzan a comprar villas para reformar y las están vendiendo. La clave es buena ubicación. Los precios también son más razonables, por supuesto, y las ofertas son más razonables. Hasta hace poco, aún con precios reducidos, teníamos compradores que hacían ofertas que a veces ni siquiera podíamos transmitir a los propietarios porque eran ofensivas. Esto ahora ha cambiado. Muchos de estos compradores han estado 2 años, 3 años, 4 años esperando a que bajaran los precios. Y podemos decir que en muchas de nuestras últimas ventas ha habido reducciones que han sido inferiores al 10% del precio que se solicitaba. No son pocos los propietarios que nos piden retirar las propiedades del mercado porque ven claros indicios de mejoría. Los compradores son más serios y están muy bien informados. Todos sabemos que Internet cambió radicalmente la percepción de los compradores porque tienen acceso a muchísima información. Y muchos de nosotros vemos como compradores que están con diferentes agencias terminan con unos dossiers de propiedades que algunos de nosotros querríamos tener también. Por lo tanto, los compradores son más serios y están muy bien informados y entienden muy bien cuáles son las mejores zonas. Y por eso se debe precisamente a que muchos de ellos están dispuestos a pagar precios más altos por obtener esas buenas ubicaciones. Hay un aumento de demandas y de visitas. Clientes que aún no conociendo la zona vienen a ver porque ya huelen que puede perder oportunidades. En nuestro caso hemos tenido que aumentar nuestra plantilla de ventas para poder atender al creciente número de peticiones. También hay nuevas agencias inmobiliarias en la zona, especialmente enfocadas a captar el cliente ruso. Empieza a haber escasez de buenas propiedades y esto es algo que a veces nuestros clientes no lo creen. Pero sobre todo en las buenas zonas muchas veces estamos diciendo a los promotores o pequeños promotores empiecen ya a construir sobre todo villas de calidad. Empieza a verse también interés por parte de promotores para comprar suelos buenos, quizás no para empezar a construir inmediatamente, pero sí para hacerse con un stock de buenas parcelas. Los clientes son de nacionalidades muy diferentes, con lo que la dependencia de compradores de unos solos cuantos países se ha acabado. Está claro que Marbella tiene un reconocimiento internacional cada vez más grande y, como sabemos, los compradores son principalmente extranjeros con predominio de los europeos y también en los últimos tiempos rusos. Entre los europeos podemos destacar los suecos, noruegos, holandeses, belgas, un país tan pequeñito y sin embargo proporciona muchos compradores, ingleses, franceses y algunos suizos. Franceses, bueno, algunos opinan que es debido a las medidas muy estrictas, impositivas que ha impuesto el presidente Hollande, pero creo que tampoco la fiscalidad aquí es demasiado buena y hablaremos de eso en un momento. Conclusión, que yo creo que todo esto se debe a que la percepción de que la situación va a mejorar es general y tanto los compradores como los propietarios lo saben y empiezan ya cada uno a tomar sus posiciones. Con respecto a los productos de los bancos, mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿es competencia para vosotros? Y yo digo que no, no en el caso mío, que es una empresa pequeñita, inmobiliaria boutique, pero creo que no lo son y principalmente por las dificultades que tienen los bancos para comercializar. Algunos tienen sus propias comercializadoras, han nombrado agencias, pero por la información que tenemos no están vendiendo bien porque los precios siguen estando muy altos. Es más, nosotros tenemos oportunidades de vender reventas que están más bajas que otras mismas unidades en la misma promoción que están en manos de bancos. También es un obstáculo el protocolo de visitas que tienen y el registro de clientes. Una cosa que evidentemente ayudaría a mejorar las cosas es la facilidad de crédito. La mayor parte de nuestros compradores no necesitan hipotecas y en caso de que algunos las tramiten, no es tanto por una falta de liquidez, sino por cuestiones impositivas. O sea que, en resumen, podemos señalar lo siguiente: aumento de interés por propiedades a reformar en zonas especiales, escasez de propiedades en las mejores ubicaciones y escasez de propiedades nuevas y con última tecnología.
escasez de parcelas en las mejores zonas. El comprador de hoy quiere un producto de buena calidad, de diseño, con buenas instalaciones y excelentes calidades de construcción. Los propietarios que estén desfasados con sus precios no van a vender, ni este año ni el siguiente. En la medida en que no bajen sus precios, no van a vender, a menos que tengan algo muy especial y que sea irreemplazable. Los compradores mejor informados, como les dije antes, entienden el valor de las propiedades en buenas zonas y hacen ofertas razonables. También los propietarios se muestran más sensibles. Los bancos seguirán intentando vender su stock, pero no serán gran competencia para nosotros en las zonas exclusivas. Con respecto al tema de la inversión para obtener la residencia, creo que es demasiado pronto para saberlo. Por lo tanto, no sabemos si esta medida ha tenido un impacto real en el número de compraventas. El problema grande creo que es la carga impositiva que conlleva la residencia fiscal, el restablecimiento del impuesto al patrimonio, y en el caso de Andalucía el impuesto de sucesiones no ayuda, por supuesto, a que haya más compras por parte de compradores extranjeros. Yo siempre pongo el caso de Suecia, donde un señor de 65 años que quiere comprar una propiedad en la Costa del Sol, con idea de dejárselo a sus herederos, pues lo tendrá que pensar 2 veces, porque en Suecia no hay impuesto de sucesiones. Entonces, digamos, estas son trabas que vemos día a día en nuestro quehacer. Bueno, nada más. Muchas gracias, Diana. A continuación, pues cedo la palabra a don Ricardo Arranz. Cuando quiera, Ricardo. Muchas gracias a Ausbank por habernos permitido compartir con vosotros estos momentos. Y yo estoy de acuerdo primero con Juan Orbaneja, que es uno de los grandes promotores, urbanizadores de la zona, diría más urbanizador que promotor, aunque ha hecho las dos cosas, y Diana, que también ha tenido la experiencia durante mucho tiempo de ser una agencia líder dentro de Marbella. Yo quería empezar un poco iniciando dónde empezó la crisis anterior, dónde empezó la recuperación, dónde empieza esta desde el punto de vista del promotor, del urbanizador, no de las ventas, y cuál yo creo que es el futuro. Nuestra crisis anterior empezó en el año 89, cuando el resto del país se dio cuenta que esto empezaba a ir mal en el año 92, justo después de la Expo o de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Quiere decir con esto que nosotros llevamos ya 3 años que no nos habíamos dado cuenta, pero que no vendíamos absolutamente nada y que de alguna forma seguíamos ejerciendo de una forma irresponsable lo que era promover, construir, urbanizar. Y de ahí que la crisis anterior pues fue bastante dura y costó bastante el salir adelante. Pero sí que es verdad que salimos en el año 96, 97, 98. Quiere decir 3, casi 4 años que el resto del país. Y esto va a repetirse otra vez aquí, igual que se repitió las 2 anteriores, la de los años 70 y la de los años 80, que no quiero, porque ya entonces tenía pelo y ahora no quiero empezar a hablar de la época antigua. Ten en cuenta que yo compré la quinta con 28 años, o sea que la primera urbanización que hice pues todavía estaba casi con un pelo bastante grande. Es importante ver esto. Empezamos antes, lo que es Marbella, como decía antes Juan Orbaneja, lo que es Canarias, Canarias y Marbella, o Canarias y el Triángulo de Oro, Marbella, Estepona y Benavis, o la Costa del Sol, si queréis que hable un poco más en general, siempre empieza 2 o 3 años antes. Además, siempre empieza y además es repetitivo, o sea, no es que haya sido una casualidad este año ni una casualidad el año anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta crisis, aunque realmente nos ha sacado unos datos de Ana Morales que se seguía vendiendo por la cantidad de créditos que los bancos ponían en manos del comprador o del promotor, pero ya en el 2004 empezamos en crisis. O sea, quiere decir con esto que llevamos justo prácticamente 10 años con una absoluta crisis
de construcción, con una absoluta crisis de venta en general y además con un producto que ahora nos lo vamos a encontrar cansado, con un producto que nos vamos a encontrar o en manos de los bancos muy mal mantenido o en manos de los propietarios también muy mal mantenido, no tanto como los bancos, pero sí que es un producto cansado. Con lo cual, si nosotros pensamos que la crisis nuestra de Marbella, de Islas Canarias, empezó justo pues, hace 10 años, en el 2004-2005, nos dimos cuenta en el 2007, finales, principios de 2008, cuando realmente la banca se vino abajo y el promotor se vino abajo, nos encontramos que ahora mismo deberíamos, por timing, empezar a recuperarnos, y yo creo que ahí es donde estamos. Ahora yo diría, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos con respecto a antes o con respecto a crisis anteriores? Yo quisiera, en este caso, para ser lo más positivo posible, ver qué fortalezas tenemos con las crisis anteriores. Indudablemente, la primera fortaleza que hemos conseguido, que incluso se ha hecho mucha en crisis, son las infraestructuras. Nunca ha encontrado el Triángulo de Oro, la Costa del Sol, unas infraestructuras tan buenas como las que tenemos ahora, desde lo que es un aeropuerto que prácticamente en estos momentos tiene la posibilidad de duplicarse, o sea, el aeropuerto de Málaga ya con 2 pistas estaba recibiendo 12 millones de pasajeros, ahora está recibiendo 9 y está preparado para 22. O sea, tenemos un aeropuerto por primera vez en toda la historia que tiene aunque está en pérdidas, la gran posibilidad de multiplicarse por 2. Luego es una infraestructura fantástica que está a disposición del negocio que estamos hablando. Indudablemente tenemos el AVE que nos comunica con Madrid, con Barcelona y ahora incluso con Francia, cómodamente en unos tiempos muy pequeños y además, y más importante, ya con unos precios muy competitivos. ¿Qué otra fortaleza, por ser positivo, tenemos, aunque no la estamos sacando mucho producto? La marca. ¿La marca qué es? Andalucía, Costa del Sol. La única marca que tenemos en España es la marca Marbella. Eso sí, parece que somos incapaces de defenderla, somos incapaces de imponerla. Si dentro de unos días alguno de ustedes irán a Fitur, seguramente se encontrarán un stand fantástico que ha costado una fortuna, en el que vendrá Andalucía o vendrá Costa del Sol, pero la marca Marbella ni aparecerá como no apareció el año pasado. Justo lo único positivo que tenemos. Sí que es verdad que yo, a través de la Federación Andaluza que presido, hemos querido unir Marbella con los 2 pueblos adyacentes para crear el Triángulo de Oro. Mi idea no era esta, mi idea era unir Istán y Ojén a Marbella, Benavis y Estepona, pero por las distintas alcaldes que tienen unos y otros y las envidias y la falta de comprensión entre un pueblo y otro, decidimos primero crear lo que es el Triángulo de Oro, porque son los más homogéneos con la marca Marbella, y más adelante, pues indudablemente, incrementar el Triángulo de Oro con Ojén y con Istán, que serían los que les daría de alguna forma el medio ambiente que tanto necesita en estos momentos una región como esta, para compararnos pues con zonas que nos tenemos que mirar. O sea, tenemos que mirarnos al espejo con la Costa Azul, tenemos que mirarnos al espejo con la Costa de Esmeralda, con Florida, con California, etcétera, etcétera. Porque lo que tenemos que hacer, y ahora empezaré después a poner los puntos sobre así, es un poco lo que ha hecho el señor Amancio Ortega. Tenemos que hacer es copiar a quien que lo está haciendo bien y que está teniendo éxito. O sea, estamos hablando de las fortalezas. Te diría que la primera fortaleza, las infraestructuras; la segunda fortaleza es la marca. La marca, siendo una marca importantísima, está deteriorándose. Cuando yo accedí a la presidencia de la Federación, Marbella era la 3ª marca internacional en el mundo.
de España. Primero era el Real Madrid, después era Zara, la tercera era Marbella. En estos momentos está en la quinta, bajando, no sabemos dónde, pues ha subido el Corte Inglés por encima de nosotros, sin tener ningún Corte Inglés fuera de España. La cuarta es Banco Santander y la quinta es Marbella, bajando ya no sabemos dónde. Pero nuestra marca turística es una de las principales cosas que tenemos. Marbella es la gran marca. Experiencia. Tenemos la experiencia de haber pasado unas crisis, tenemos la experiencia de haber hecho muchas cosas mal y tenemos la experiencia de lo que se ha hecho bien, pues de alguna forma poderlo seguir haciendo. Tengo a mi izquierda el representante de La Zagaleta. La Zagaleta es una urbanización que linda con varias urbanizaciones mías. Yo la tuve comprada a Khashoggi y seguramente yo me hubiera equivocado haciendo un producto diferente al producto que hicieron los promotores de La Zagaleta, que hoy día pues es un reflejo importante, no solamente para Marbella, sino para el resto de España, incluso diría para el resto de Europa. ¿Qué cosas más importantes tenemos? Pues tenemos 10 o 12 colegios internacionales, que es fundamental para que esta gente que está buscando retirarse o que está buscando invertir una casa en el turismo residencial para poder mantener a sus hijos. O sea, quiere decir que en estos momentos tenemos colegios como Aloha, que me decían el otro día que tenía 36 nacionalidades. Es muy importante. Y como ese, hay muchos otros colegios, tanto de colegios ingleses como colegios alemanes, como colegios de todo tipo. Incluso ahora mismo están pensando hasta poner un colegio chino. Y así podríamos hablar de algunas más pocas fortalezas que tenemos. ¿Cuáles son las debilidades? Indudablemente la primera debilidad que hablaba mi amigo Juan Orbaneja, pues es la inseguridad jurídica. Tenemos un conjunto de leyes urbanísticas que se hicieron, y yo participé en la lucha contra ellas, para paralizar este desastre urbanístico que era la Costa del Sol. Y no se dio cuenta, en ese caso, la consejera de turno, Magdalena Álvarez, que aquí no lo paraliza nadie. Aquí el que lo paraliza y lo inicia es una cosa que se llama mercado. Y el mercado es el que manda. Aquí no manda ni el político de turno, ni manda el legislador de turno, que normalmente no tiene absolutamente ni idea de lo que está haciendo, sino marca una cosa que se llama el mercado. Y hacia el mercado es donde nos tenemos que ir, reflejar y estudiar. El mercado del dinero veo yo ahí. Pues eso, el mercado del dinero. Y eso es importante que los políticos lo entiendan, porque claro, dentro de las debilidades, aparte de este conjunto absurdo de leyes, de potas, de no potas, de etcétera, etcétera, que se hacen para paralizar el mercado, cuando el mercado ya lo había paralizado, la propia falta de liquidez y la propia falta de clientes que ya teníamos, nos encontramos que estas leyes, en estos 10 años, no se han modificado de ninguna forma, ni tienen interés de modificarlas. O sea, tenemos unas leyes que se hacen para parar el mercado, y el mercado es el que, para parar la vivienda, la construcción, el mercado es quien lo para, y aquí nadie se ha dado cuenta que tienen que reformar estas leyes, que tienen para justo todo lo contrario, que es dar seguridad jurídica, dar facilidades, no solamente a los promotores, no solamente a los constructores, a los urbanizadores, sino también a los propios funcionarios de los ayuntamientos y a los propios funcionarios de los gobiernos autonómicos, porque tienen siempre la sensación que a lo mejor haciendo las cosas bien pueden tener problemas de tipo jurídico e incluso a los propios políticos. Y claro, hoy día, si no es a través de la corrupción, y digo en alto lo de la corrupción, pues claro, cualquier político, cualquier técnico dirá, oye, yo para hacer las cosas bien prefiero no hacerlas, no sea que vaya a tener un problema. Y este es uno de los casos, primero, que está parando el que se reactive el mercado, y después lo que está provocando es que haya nuevas corrupciones, porque a nadie de ustedes, y sobre todo a nadie de los que yo tengo en mi federación, les gusta pagar dinero. Cuando pagan el dinero
es por la falta de ineficacia que tiene el funcionario o que tiene el político de turno. Si analizamos todas las corrupciones de todos los escándalos que hemos visto en la zona, casi todas estas corrupciones no ha sido para recalificar terrenos, siempre ha sido para que el tiempo de las licencias o que el tiempo de la primera ocupación o que el tiempo realmente para pagar que te dieran una respuesta que legalmente te la tenían que haber dado. Y eso hay que decirlo en voz alta. O sea, quiero decir que debilidad es una ley urbanística que tenemos de la Junta de Andalucía nefasta y que además no tienen intención, quizá por falta de la conciencia ciudadana, de reclamarlo y de que se ponga las pilas. Los planes generales. Si hablamos del Triángulo de Oro, que es lo que nos puede interesar ahora, que puedo hablar del resto de la costa o del resto de Andalucía, tenemos que la mayoría, por primera vez en una crisis, la mayoría de los planes generales o no se han hecho o se han hecho mal. Tenemos un plan general en Marbella que es inoperante, que es un plan general que no se puede activar, que no se puede desarrollar, que no se puede dar una seguridad jurídica a la mayoría de la gente que vive aquí. Mire usted, si se hizo este plan general por unos condicionantes en aquel momento, que a lo mejor el Partido Popular iba a ganar la Junta de Andalucía, pues tenemos que reaccionar, o tienen que reaccionar los técnicos y los políticos para cambiar y dar un plan general que le dé seguridad jurídica al posible comprador, posible promotor o posible inversionista, ya que los bancos aquí no van a poner un duro durante mucho tiempo. ¿Para qué hablamos de los bancos? Va a ser la primera crisis donde los bancos no van a participar. Primero, porque tienen un estocaje absolutamente importante, no aquí, pero sí en el resto del país. No aquí, pero sí en el resto del país, porque aquí el estocaje que tienen es poco y malo, y mucho peor mantenido que el resto de la gente. O sea que los banqueros, además de ser unos malos gestores de activos inmobiliarios, encima no los mantienen, encima no son activos, como decía Diana Morales, en su gestión, y además pues lo que están tratando es de venderlos pues a través de sus propias sucursales, cuando el director de esta sucursal tendría que estar mirando a ver si no nos cortan la BlackBerry o a ver si no nos cortan el agua o la luz de ese día en la oficina. O sea, quiere decir que tenemos unos bancos que no nos están ayudando y nos van a ayudar muy poco de cara a futuro. Y esto, aunque es duro decirlo, es una realidad. Y sobre todo que están manteniendo unos activos que ya digo que en esta parte donde estamos hablando son pocos y malos, pero encima se están manteniendo de una forma bastante lamentable. Con lo cual podemos concluir que el producto que tenemos para estos posibles compradores va a ser un producto cansado. Y ahora paso a lo más importante. ¿Dónde vamos? O sea, nosotros nos encontramos con una suerte, que tenemos un producto poco y cansado. ¿Por qué? Pues mira, pues gracias a todos estos escándalos que hemos tenido. La ballena blanca, la Estapa, el Hidalgo, la Malaya y todas estas estupideces que realmente se podían haber arreglado dando un capón al responsable de turno, pues hemos hecho estos macro juicios que nos han destrozado lo que antes hablaba yo de la marca y encima nos han destrozado un poco los pocos promotores o constructores que había y el propio mercado que teníamos. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de todo este desastre? Bueno, pues que si nos tenemos que, de alguna forma, comparar con el resto de España, Almería, Murcia, Valencia, incluso la Costa Brava, es que realmente estamos sin estocaje inmobiliario. O sea, realmente estamos en una situación maravillosa. ¿Por qué? Pues sí, señor, gracias a estos escándalos nos está viniendo ahora muy bien porque no tenemos estocaje. Y una vez que no tenemos estocaje, ¿qué es lo que el mercado pide y a qué mercado vamos? Indudablemente estábamos hablando de que nosotros, nuestro mercado normal, el mercado que siempre nos ha venido a comprar, donde nosotros hemos despachado pan, porque no hemos sido unos grandes promotores del marketing y de la comunicación,
hemos despachado pan, o sea, somos unos inútiles en ese sentido, y como empresario me pongo en primera fila, porque nos han venido a comprar. No hemos sido nosotros, de alguna forma, a crear nuestra marca y hacer la necesidad que nos compren, pero nos encontramos que efectivamente ahora mismo pues tenemos un mercado en Europa y sobre todo en el norte de Europa con muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque en la fortaleza no he querido decir que hay una cosa que no nos la puede quitar nadie, que aparte de las infraestructuras, de la marca, de los colegios, de la experiencia, tenemos el tiempo. Tenemos un tiempo que es absolutamente uno de los mejores del mundo y a 2 horas con unos clientes ansiosos de poder disfrutar de este tiempo, ansiosos de poder disfrutar, lo que antes también decía Juan Orbaneja, de la seguridad. No nos olvidemos que antes el precio era el primer factor, el tiempo el segundo factor para hacer una compra y la seguridad el tercer factor. En este momento la seguridad es el primer factor y el tiempo el segundo. El precio ya empieza a ser terciario o cuarto factor. ¿Qué es lo que a partir de ahora deberíamos hacer desde el punto de vista inmobiliario, aparte de arreglar todas estas deficiencias que jurídicamente tenemos? Pues yo lo diría otra vez lo que dije antes, copiar a nuestros grandes competidores. Y sobre todo hay que copiarlos porque como no vamos a tener financiación o vamos a tener muy poca financiación en los últimos 3-4 años, pues habrá que copiar cómo se hacen las cosas en Estados Unidos, cómo se hacen las cosas en el sur de Francia o cómo se hacen las cosas en Italia. O en Portugal, que le están haciendo bastante mejor que nosotros. Al decir copiar, hay que copiar todo. Hay que copiar desde la arquitectura, hay que copiar desde el modelo. O sea, nosotros aquí estamos pensando que Marbella pues tiene un nivel hotelero de 5 estrellas fantástico. Pues mire ustedes, desde mi punto de vista, y eso que soy propietario de uno de los hoteles que es bastante conocido y que este año le han otra vez dado el mejor hotel de España y el tercero de Europa, y no lo vengo aquí a presumir, sino todo lo contrario, lo que estoy diciendo que aquí en tema hotelero estamos empezando. No tenemos prácticamente nada. ¿Qué necesitamos? Pues mire usted, aunque a mí no me gusta, pero sí que es verdad que el mercado necesita todas las grandes marcas. Lo mismo que le pasa a la Costa Azul, que las tiene, lo mismo que le pasa a Miami, que las tiene, lo mismo que le pasa a toda nuestra competencia. No tenemos Mandarin, no tenemos Four Seasons, no tenemos Jumeirah, no tenemos Shangri-La, no tenemos Península. No tenemos, excepto Kempinski, ninguna de las grandes marcas. Vivimos de la historia del Marbella Club, que es una maravilla, vivimos de la historia pues, de Meliá, que fue un señor, José Meliá, que empezó estos hoteles, pero no tenemos las grandes marcas que nos van a dar el lujo suficiente para, de alguna forma, el traer clientes importantes en épocas que son más importantes para nosotros, que son el invierno, porque el verano ya viene, ya despachamos pan. ¿Qué otro producto tenemos que mirar sino al tener, cómo han hecho estas grandes marcas en Dubái, en Doha, en Moscú ahora mismo, en Nueva York, por cómo se ha reconvertido en Nueva York el Hotel Plaza, el Hotel Pierre, el Hotel Carlyle, en una cosa que se llama Residence, que aquí ni las tenemos ni está legislizado? Pues mire usted, tendremos que empezar con este producto de la Residence dentro de los hoteles. Y tenemos incluso que empezar con el producto de las villas dentro de los hoteles. ¿Por qué? Porque la gente ya está muy cansada, si no viene aquí a retirarse, de comprarse una casa, porque aquí hoy día comprarse una casa es un problema, y hay que decirlo en voz alta, importantísimo, porque usted compra una casa para venir un mes al año. La media en España que se disfruta de la segunda casa son 29 días, en Europa 32 y en América 33. Quiere decir que alguien que compra una casa aquí, un apartamento, por muy barato que sea, si lo compra encima con financiación, todos los días
tiene que pensar que tiene que pagar parte de la hipoteca, tiene que pagar la comunidad, porque aquí se paga la comunidad, tiene que pagar la mancomunidad, porque los ayuntamientos no pagan la mancomunidad, o sea, recogida de basuras, limpieza, jardinería, seguridad, tiene que pagar el IBI, cuando no le están dando ningún servicio, tiene que pagar el mantenimiento, todo para un mes, con lo cual este cliente empieza, y sobre todo el cliente joven con dinero, empieza a pensárselo, porque ya no tiene esa necesidad de que la segunda vivienda es lujo, sino ya no quiere problemas, con lo cual hay que buscar ya unos productos que sean competitivos y que cuando tú no estés aquí lo puedas alquilar, pero a través de un hotel, o lo puedas alquilar para darle una rentabilidad. Con lo cual tenemos que copiar lo que se está haciendo en Estados Unidos, tenemos que copiar lo que se está haciendo en cualquier otro sitio para ser competitivos. Igual que las vilas, muchas de las vilas, pues podrás tenerlas dentro de un complejo, pero a lo mejor si este año no vas a utilizar tu vila, pues la podrás alquilar. Pero necesitas un equipo que te la alquile. O sea, quiero decir con esto que tenemos que pasar de alguna forma al producto de copiar quien lo está haciendo bien, y los legisladores legislar en función de esta ley para darle la seguridad jurídica. Porque antes había aquí una expectativa de plusvalía, que era lo que hacía que el mercado se moviera, y en estos momentos no hay esta expectativa de plusvalía. Y ahora, para terminar, diría, ¿qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, tenemos que reaccionar y hacer productos con una arquitectura 1000 veces mejor de la que estábamos haciendo, con una calidad mucho mejor que la que estábamos haciendo, con un medio ambiente, y en eso estoy de acuerdo también con Juan, hay que estudiar con mucho detenimiento el concepto que teníamos de Marbella, cuidado con las torres, que es un problema que puede dar, no digo no, pero cuidado con las torres, que es un problema que puede dar muchísimos problemas. Y sobre todo a mí, el tema de las torres, ya le decía yo a Juan, me ha roto un poco cuando antes daba una conferencia y decía que el mayor medioambientalista de España había sido Francisco Franco, cuando vino a Marbella a inaugurar Incosol. Entonces le subieron al hombre en la última planta y le dijeron, el alcalde, que entonces era Paco Cantos, mire usted la torre que hemos hecho, que era Torre Real. Y Franco la miró y dijo, alcalde, es maravillosa. Entonces el alcalde, que ya escogió un poco más de fuerza, dijo, pues como esa van 3 más. Y dijo, alcalde, es tan bonita que la vamos a dejar sola. Y ese momento se dejó de construir ninguna torre en Marbella. Don Carlos, que iban también 6, se quedó en una. Este hotel, que yo creo que tenía 2 plantas más, se quedó como está. O sea, gracias a Francisco Franco, gran medioambientalista, no tuvimos o no hemos hecho un venidor de lo que era Marbella, o un Torremolinos, donde yo ya venía de Torremolinos, que tenía mayor y mejor marca que Marbella en aquel momento. Cuando estoy hablando de estos, la marca Torremolinos era más conocida que Marbella. Con lo cual, resumiendo, y no quiero ya ser más pesado, quiere decir que estamos saliendo de la crisis, que tenemos un mercado, si somos capaces de tener unos legisladores que den seguridad jurídica importante, no solamente el europeo, creo que el mercado ruso es fundamental, creo que el mercado del Medio Oriente es fundamental, y creo que el mercado chino puede ser importante con estas leyes del emprendedor, donde con la compra de una vivienda pueden lograr la ansiosa residencia que quieren. Pero todo esto tiene que ser a través de que nuestros ministros tengan un poco de más sentido común, y cuando venga una transferencia de un banco extranjero, pues el director del banco no tiemble con esa transferencia, porque aquí lo que estamos temblando somos los que no podemos pagar la seguridad social o el IRPF de nuestros empleados, y encima lo seguimos manteniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Seguimos con la intervención de don Jacobo Cestino, director general de La Zagaleta. Cuando quiera. Muchas gracias al Foro Osbank por invitarme.
realmente complicado poder decir mucho más después de todo lo que se ha dicho ya. Yo daré mi visión personal sobre la pregunta del foro, la reactivación del mercado inmobiliario, y algunas anotaciones que he hecho de todo lo que han dicho ya tanto Ricardo como Juan como Diana, con lo que estoy fundamentalmente de acuerdo. Hay algunos datos macroeconómicos que efectivamente dicen que la reactivación ya no solo inmobiliaria, sino económica ha llegado. El PIB del tercer trimestre creció el 0,1%. Hay un dato todavía más importante, que es el dato turístico. No podemos olvidar que los compradores de viviendas en la Costa del Sol, antes de venir a comprar una vivienda, han venido a pasar unos días de vacaciones. Es decir, que los datos del sector turístico son fundamentales. En este sentido, los primeros 3 trimestres del año han venido a España 50 millones de turistas, un 4,6% más que en el mismo periodo del año 2012. Hay otro dato también fundamental para el sector inmobiliario, que ha sido el crecimiento de la balanza de servicios, que en estos 3 primeros trimestres ha tenido una cantidad de 26.000 millones de euros. Creo muy importante también que para conocer cómo se va a reactivar el mercado inmobiliario es necesario segmentar el tipo de vivienda, porque claro, el mercado inmobiliario es muy grande. El alquiler de una oficina es mercado inmobiliario, el alquiler o la venta de un local comercial o de una vivienda de protección oficial también es mercado inmobiliario. En este caso, en nuestra propia experiencia, como la Zagaleta, que sería el sector de las residencias de lujo, es verdad, como ya se ha dicho, que las residencias de lujo han resistido mejor, y las cifras así lo indican, que el resto del mercado, que sobre todo aquel del rango de precios entre 250 a 300.000 euros hasta 600.000 ha sido el más castigado desde el año 2008, donde prácticamente se han hecho muy pocas operaciones, probablemente porque esta era una vivienda que era segunda vivienda para un sector de la población que es el que más ha sufrido la crisis, personas asalariadas por cuenta ajena, con salarios de tipo medio alto, pero trabajando los dos de la familia, y realmente para comprar este tipo de vivienda pues hacían realmente un esfuerzo económico importante, casi al límite de sus posibilidades. Lógicamente, la economía haber sufrido un varapalo como el que sufrió el año 2008, pues este sector prácticamente ha desaparecido del mapa, ¿no? El sector de viviendas baratas, de VPO, por debajo de 200, 150.000 euros, se ha medio mantenido, y el de residencias de lujo ha resistido bastante bien. En ese sentido, respecto a la marca Marbella, que decía Ricardo, yo también coincido con él en que la marca Marbella es mucho más potente que la marca Costa del Sol. Pero, sin embargo, el otro día leía un informe de Christie's, que es sobre el mercado inmobiliario de lujo, probablemente junto a Sotheby's los más legitimados en el mundo. Y casualmente, de este mismo año, habla del mercado de las residencias de superlujo en el mundo, y de todos habla de 1, 2, 3, 4, 5, de 10 ciudades, casualmente no sale Marbella. Es decir, habla de Londres, Nueva York, Hong Kong, la Costa Azul, San Francisco, Miami, París, Los Ángeles, Toronto y Dallas. Marbella no aparece por ningún sitio. Es decir, ¿qué significa esto para mí? Significa que quien tiene que hacer política, es decir, nuestros políticos no están invirtiendo suficiente dinero, o no están haciéndolo en los lugares adecuados para que Marbella siga en la línea en la que, en fin, lo que ya se consiguió en los años 70, 80 y donde ha estado, ¿no? Es verdad que este informe hace referencia, y eso es un dato pelín contradictorio sobre la afirmación de que se está reactivando el mercado inmobiliario. Una de las razones que además el informe puntualiza en varias ocasiones es efectivamente la legislación de otros destinos, ¿no? Es decir, Francia, por ejemplo, tal como decía Diana, toda la reforma legislativa impositiva que ha hecho Hollande ha hecho que muchísimos ciudadanos franceses pues estén comprando fuera de Francia, por supuesto fuera de la Costa Azul. Igualmente en Inglaterra también ha cambiado la legislación fiscal hace relativamente poco, y aunque es verdad que España tiene una legislación fiscal para los residentes extranjeros que es realmente mala, incluso para nosotros, también hemos notado, y nos lo decía un periodista del Times hace relativamente poco, que hay muchísimos británicos que están volviendo a comprar, al igual que hacían en los años 90, en Barbados, en toda la zona del Caribe, ¿no? Lo cual para nosotros también nos tiene que hacer pensar
que efectivamente la legislación, la tarea legislativa de nuestros políticos es fundamental para poder consolidar que se reactive el mercado inmobiliario. Respecto a nuestros clientes, también coincido con Diana fundamentalmente en que los británicos, alemanes y escandinavos, también los francófonos, es como si dijéramos la gasolina que va a consolidar la reactivación. Entre los mercados emergentes, efectivamente el ruso es muy importante, y de hecho el número de operaciones, los últimos datos que he podido leer, el número de operaciones ha crecido exponencialmente. Respecto al mercado chino, mi opinión es que esas operaciones del sureste asiático podrán ser fundamentalmente corporativas, es decir, operaciones de adquisición a través de fondos de activos inmobiliarios distress o quizá de promociones completas, pero se me hace muy cuesta arriba pensar que a 16 horas o 18 horas de avión un señor va a comprar una residencia, una segunda residencia en España. Eso me parece difícil, ojalá me equivoque, pero sinceramente me parece muy complicado. El mercado árabe, sin embargo, sí creo que va a ser determinante, puesto que toda la apuesta que ha hecho Turkish Airlines en Estambul, que es el nuevo hub hacia todo Oriente y, por supuesto, el sureste asiático, hace que para venir de los países árabes ya no haya que subir a Londres o a París, sino que el viaje se acorta muchísimo. De hecho, el otro día tuvimos una reunión con los directivos de Turkish y nos decían que la clase business de Turkish Airlines, que viene desde Doha, Dubái, Jeddah, vienen completamente llenas hacia Málaga, ¿no? El hecho de que tengan un vuelo diario y a veces 2 vuelos diarios es fundamental. Respecto a lo que se debe hacer, yo incidiría efectivamente en el sector turístico, calidad, precio, atención al cliente, puesto que es como si dijéramos la cuerda de la que va a tirar el sector inmobiliario. Creo que efectivamente las infraestructuras han mejorado muchísimo, sin embargo, creo que el tema tecnológico estamos todavía a años luz. Por ejemplo, de Miami, aquí, por ejemplo, es increíble, pero viniendo del aeropuerto, si uno va hacia Sotogrande, se queda sin cobertura en el móvil 3 o 4 veces. Eso, en fin, eso no ocurre en Estados Unidos, donde hay 4G, ¿no? Por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta que nosotros pertenecemos ya a otra generación, pero las próximas generaciones de residentes y los hijos de gente que compra aquí vivienda son nativos digitales, para los cuales el tema tecnológico no es que sea una necesidad, es que no pueden vivir sin él, ¿no? Respecto a la legislación, pues efectivamente la legislación en España para la reactivación del mercado inmobiliario es realmente mala, tal y como decía Ricardo. Todos los planes urbanísticos probablemente fue una respuesta para parar los desmanes de muchas promociones inmobiliarias que se han hecho probablemente donde no debían hacerse, con densidades que no debían haberse hecho, pero en definitiva la culpa, la responsabilidad no era más que de las corporaciones locales, que tenían una necesidad imperiosa de financiarse, lo hacían a través de convenios urbanísticos y de dar licencias y aprobar planes y convenios donde probablemente no debían, pero es la única manera que tenían para mantener sus megaestructuras de funcionarios y de más servicios que probablemente no necesitaban, ¿no? Hay otra ley que ha sido para mí especialmente perjudicial y que afectará también al sector inmobiliario, que es el decreto para la implantación de campos de golf en la Comunidad de Andalucía, que se aprobó en el año 2008, ahora se ha vuelto a modificar de una manera muchísimo más restrictiva. La existencia de un campo de golf con viviendas alrededor creo que es un modelo perfectamente sostenible, aunque aquí está totalmente maldito por parte de las administraciones, pero también es verdad que por las grandes barbaridades que se han hecho. Actualmente, yo hice el ejercicio de coger de los 10 campos de la lista Golf Digest, de los 10 mejores campos del mundo, había 8 que no se podrían construir hoy en Andalucía. Eso da un poco una idea de lo completamente erróneo e inadecuado que es esta legislación. Bien, es verdad que los que legislan, los técnicos de la consejería que hacen estos decretos, la mayoría pertenecen a Izquierda Unida, con lo cual, pues como decía Ricardo, es un freno completamente a la riqueza. Por otra parte, la legislación, también como decía él, la legislación sobre el blanqueo de capitales es un tremendo error, porque está preventivamente, diríamos, prácticamente imputando comisión de delito
a una serie de personas, desde los notarios, es decir, nosotros en la Zagaleta, por ejemplo, cada vez que compra un señor, previamente tenemos que mandar de dónde viene el dinero, nombre y apellidos, es una serie de trámites, como si ya el señor fuera un delincuente simplemente por comprar una casa de 10 millones o de 12 millones, ¿no? El tema de la facilidad o la dificultad para sacar el NIE, es decir, hoy día con un poder notarial alguien puede a mí casarme a 12.000 kilómetros de distancia sin que yo esté presente, o puede incluso vender todos mis bienes. Sin embargo, para sacar el NIE, un señor con un poder económico grande tiene que hacer una cola en la comisaría de policía desde las 8 de la mañana con X número de personas, porque tiene que ir personalmente. Es una cosa completamente absurda, pero ocurre en España. Respecto a los trámites en urbanismo y obras, nosotros tenemos la tremenda suerte de pertenecer al municipio de Benaví, donde una licencia de obra de primera ocupación a veces se tarda 24 o 48 horas en conseguir, pero es verdad que en Marbella y en Estepona pues hay veces que una licencia de obra tarda un año, lo cual es un freno tremendo para toda la reactivación del mercado. Pero bueno, en definitiva yo creo que hay que ser optimista y sobre todo trabajar y no pensar que porque los indicadores económicos sean buenos, la reactivación del mercado va a ser automática, es decir, justo al revés. Yo creo que hay que todavía modificar y cambiar muchísimas de las cosas que estamos haciendo para que esta reactivación del mercado se convierta en una realidad. Respecto a las torres, que hablaba Juan al principio y Ricardo también, es verdad que a todo el mundo le ha cogido un poco de sorpresa, pero también es cierto, y Ricardo yo creo que conoce muy bien Miami, en Miami coexisten perfectamente torres o sea, enfrente de Indian Creek, a escasos 500, 600 metros, hay torres de 50 plantas. Y conviven a la perfección. Yo jugaba en un campo de golf en Miami, que se llama Tambury Isle, y el campo de golf va entre bloques de edificios de 50 plantas y no pasa absolutamente nada. Es decir, Miami es Miami. Ya, Marbella. No tiene nada que ver con Miami. Nada más, muchas gracias. Gracias, Jacobo. Y para clausurar esta mesa va a intervenir don José Joaquín de Orbaneja. Yo le preguntaba si le llamaba Pepe King o don José Joaquín, pues ya es la amistad que tenemos, pero bueno, como todos lo he citado con el don, tú también, ¿no? Aprovecho, Pepe King viene de José Joaquín, porque mi madre es menorquina, y Joaquín King, bueno, estas cosas. Que me he puesto aquí por lo que el fondo, de aquel lado, que estáis con el cuello de lado, yo por lo menos estaba el cuello para allá, y me he puesto aquí de pie para que está un poco más cómodo para todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Foro Osman por una vez más contar con nosotros, por tercer año consecutivo, tercer curso escolar, siempre empezamos más o menos de septiembre a junio. Disculpar a Carmen Pino que no ha podido venir porque tenía otro compromiso del trabajo, y menos mal que no soy la consejería de vivienda, pues si no saldría aquí con el cuello ahorcado, etcétera, ¿no? Soy técnico del CADE Marbella. CADE Marbella es una institución que estamos aquí en Ricardo Soriano. Asesoramos a la creación de nuevas empresas, asesoramos a cómo hacer el plan de negocio. Cuando una persona viene con una idea de negocio, intentamos que ponga los pies en el suelo y vea las ideas muy claras y cómo empezar. Está aquí mi compañera Eva y María José. Ayudamos y asesoramos a las distintas subvenciones y ayudas que hay de la Consejería de Innovación, Ciencia, Empresa y Empleo, porque ahora es un follón de consejerías, y estamos encantados de poder recibiros ahí. Quisiera continuar, que no me toca el tema inmobiliario, porque los expertos están aquí sentados. Yo voy a tocar un poquito más en cómo está la situación, que creo que es lo más importante, y qué es lo que vemos nosotros a través de la oficina. Cuando vine aquí, lo mejor que pedí, bueno, voy a pedir sobre todo como un retoque, información a otras empresas que había por Barcelona y por Madrid. Todas están un poco asustadas, y en cambio las empresas que hay por Marbella, en el sector inmobiliario, la única información que busqué, están todos muy positivos. Yo creo que aquí han dicho todo lo que han dicho está muy bien, y realmente esta es la situación. Respecto a la crisis, yo me acuerdo que en el año 2008, en un recorte de un periódico, la pena es no haberlo guardado, ponía, los alemanes decían, va a durar la crisis hasta el 2014. En el 2008 decían los alemanes, va a durar la crisis hasta el 2014. Creo que es así. Nosotros en el CADE Marbella, desde enero de 2013, estamos viendo que el ambiente es muchísimo más positivo. Las nuevas empresas antes eran problemas más bien de desesperación, y ahora es al revés, es un poco más de creación. Muchísima gente a la oficina a crear nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas. Estamos atendiendo una media de unas 15, 20 emprendedores en el CADE Marbella,
lo cual es muy, muy, muy positivo. Restaurantes que hay en la zona, este año en la mayoría de los casos han aumentado entre un 7 y un 10% de facturación, lo cual nos encanta escuchar estas noticias. El sector lujo, por lo que gente pasa por el CADE, claro, viene de todo tipo de personas, ¿no? Emprendedores. En Porto Banús han batido récord de ventas las tiendas de lujo, una barbaridad. Aquí hay una agencia que conozco un poquito, que está vendiendo viajes en Global Espacio y allá tiene los clientes, o sea, que quiere decir que el sector lujo realmente es el sector que va a venir y que va a aumentar y va a demandar ese producto aquí en la Costa del Sol. El tema de indicaciones, bueno, es todo muy positivo, está todo muy bien, pero siempre digo lo mismo a todos los empresarios. Cuidado con los costes, los costes y los costes. Creo que llevamos 6 años diciendo el problema de los costes y eso ya está, cada vez las empresas ya os habéis dado cuenta de la importancia de los costes. Y dos más, es el producto y el servicio. Sin un buen producto, un buen servicio, los costes controlados, montes lo que montes, sea un kiosco de pipas o un hotel, se va al carajo. Entonces, tener cuidado, muchísimo cuidado con este aspecto. El tema de los rusos y los chinos, estuve otro día en Barcelona, un fin de semana, y me contó una persona del sector inmobiliario y dice, mira, ha llegado un ruso, los hemos ido en un coche y ha comprado 7 casas de 1 millón de euros cada una sin bajarse del coche. Yo que dice, sí, impresionante. Entonces, lo que quiere decir que el sector ruso realmente es un sector atractivo. Y tanto el ruso como el chino, creo que más que por tener una segunda vivienda es por necesidad, no se fían de sus países y de cómo es que la situación está en su país, porque nunca saben que le pueden quitar el dinero, de sus empresas la pueden pasar a ser el gobierno. Entonces, más que nada es un tema de necesidad. O sea que hay que estar preparado para esta necesidad que tienen los rusos y los chinos, es ofrecer un buen producto de calidad en la Costa del Sol. Para terminar, el mercado indio. No se lo olvidéis del mercado indio. Justo aquí, cuando habéis entrado, están rodando una película. Está el actor de Slam Millionaire, que es el indio. Y entonces lo que quiere decir que ya por lo menos tenemos aquí un indio que está mirando y haciendo películas. Luego, claro, seguramente, si va encima va a ser una película india, tenéis por seguro que Marbella va a tener un tirón muy alto con el sector indio, ¿no? Que nada, muchísimas gracias, por no aburrir más y gracias, Alfredo. Bueno, pues queda clausurada esta mesa y hasta la próxima, que yo creo que será dentro de 2 meses aproximadamente. Sí. Ah, perdón, sí. Sí, se abre un turno de preguntas, de ruegos y preguntas. Si queréis hacer una reflexión, sí solicitaría que las reflexiones, cuanto más cortas y concisas, mejor. Las preguntas las agradecemos más. Y que no sean más de 3, ¿no? Y si se puede presentar, por favor. Hola, buenos días. Soy Arturo Reque, arquitecto. Después de esta interesante exposición y en relación, en este caso, al mercado inmobiliario, quería hacer plantear una reflexión, tal vez es comentario mío, pero que es en relación a la marca Marbella, que evidentemente queda muy clara, y yo creo que en el tema urbanístico e inmobiliario lo tenemos claro, pero a mí me preocupa otra cosa, que es el modelo de ciudad. Me gustaría, a ver si alguien puede comentar algo, si la percepción que tienen todos estos inversores, porque aquí estamos hablando sobre todo de inversores o segundos residentes, sobre el municipio de Marbella en concreto. Porque se está justificando un poco las torres, por ejemplo, también como un punto de modernidad de la ciudad, cuando yo creo que el concepto de modernidad es otro. El concepto de modernidad debería ser más sostenibilidad, más peatonalización, más quitar coches. Eso es un poquito mi planteamiento. El hecho de que estamos hablando de un término, pero ¿qué pasa con la ciudad? ¿Qué servicios damos? ¿Qué museos, teatro? Creo que estamos muy escasos. Y eso también llevaría a otra percepción, que es el ciudadano, el marbellero, por llamarlo así. El marbellero está ahora mismo en una situación que, si le preguntas a muchos, todo lo que estamos hablando hoy, salvo los que estamos muy vinculados al sector de la construcción, el resto no están tan de acuerdo. No están tan de acuerdo en que crezca Marbella, que siga creciendo otra vez al ritmo de construcción. La gente apuesta más por la rehabilitación, por revalorizar la ciudad, por crear otra oferta de otro tipo, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Gracias. Yo, justamente eso es lo que quería plantear. Eso que estás diciendo tú es la visión a largo plazo. Y nosotros venderemos, por eso me niego a compararme con Miami o compararme con Dubái, porque es que resulta que para eso están esas zonas.
O sea, tú no puedes competir con Dubái. O sea, y la pretensión ahora, por ejemplo, de pretender discutir a Málaga el ciudad de congresos, o sea, de cruceros, eso es ridículo. O sea, estamos a 30 kilómetros. Quiero decir, es como lo de la Semana Santa aquí en este país, o como lo de los bares. O sea, hay un sitio donde hay una Semana Santa impresionante. Todo el mundo tiene que hacer su Semana Santa mejor que la otra. Nosotros tenemos aquí unas características que las impuso al principio, sobre todo el príncipe Alfonso, y esa característica, ¿cuál es? Pues lo más importante es la jardinería. Es más importante que todo, es decir, más importante que todas estas cosas, y resulta que lo que sí, el medio ambiente es lo que tiene que mantenerse y el valor del futuro. ¿Dónde está la calidad? En Francia tienen una cultura de calidad, y en el Centro Europa, que es a los países que vendemos, en los cuales valorarán lo que hacemos iguales que ellos. Pero lo que decía Ricardo, hay que copiar. Lo que no podemos estar es ahora de repente inventarnos, porque somos geniales, esas cosas. Tú eres arquitecto, que de repente a los arquitectos se les ocurre hacer la obra genial, y de repente hacen una obra genial, el arquitecto de Madrid la hace aquí pensando en Madrid, y claro, ya no puede ser esto. O sea, hay que decir, esto tiene unas características, hay que defenderlas y hay que desarrollarlas, y eso es un poco... Estoy de acuerdo contigo, es que eso tiene que estar claro, y hay que llegar a donde haya que llegar, porque yo creo, a pesar de lo que dice Cestino, del tema de las torres, lo de las torres es que, vamos, es una cosa gravísima, lo encuentro una salvajada. Yo no he dicho que esté a favor, he dicho... No. ¿Alguna pregunta más? Se agradece la concreción. Y ahora Maya va a informar que hay un desayuno networking, ¿no? En el lobby del hotel, ahí abajo, nada más bajar, podemos tomar algo juntos. Muchas gracias por venir.